Bueno, entonces vamos a iniciar. Este es el examen de 1001, ¿verdad? Específicamente cálculo 1, pero igual es equivalente o parecido a otros cálculos. Bueno, la primera pregunta decía que determinara los valores de A y B para que las funciones, para que la función f definida por la función por partes, que me dicen que para menos infinito hasta menos 2 cerrado, tiene este criterio. De menos 2 abierto a 3 cerrado tiene este criterio y de 3 abierto en adelante tiene este otro criterio. En todo caso son funciones lineales, pero queremos determinar los valores de A y de B para que específicamente sea continua en todos los números reales. Entonces ya sabemos que para que una función sea continua en todos los reales, necesitamos que en donde hay un cambio en el criterio, se cumplieran tres características. ¿Se acuerdan cuáles eran esas? Que tenga la imagen definida. Ajá, que la imagen exista y además, ¿qué otra cosa? Que existe el límite. Ajá, y que exista el límite y que es el límite y esa El límite. imagen sean. Y tienen que ser iguales. Exactamente, muy bien. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, voy a empezar para el x igual a 2. ¿Por qué lo elijo? Porque ahí hay un cambio de criterio. Entonces, yo necesito que el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, que entonces el criterio que vamos a utilizar, ¿cuál sería? No es menos 2. El criterio de la función para cuando el número de x es más chiquito a, bueno, ya le entendí, a menos 2, ajá. Gracias. ¿Cuál es el criterio a utilizar? 2ax más 3. Exactamente, 2ax más 3. Eso a su vez tiene que ser igual a la imagen, a f de menos 2, y a su vez igual al límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha, que en este caso el criterio a utilizar entonces sería este de aquí, ¿verdad? Bx menos 5. Entonces venimos a resolver esto. ¿Qué sería el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda? ¿Qué tenemos que hacerle a esto? Se sustituye. Exactamente. Simplemente hacemos 2a y el x es un menos 2 más 3. Es decir, esto va a terminar siendo menos 4a más 3. ¿Quién es la imagen? ¿Cuál criterio uso para la imagen? ¿Cuál es la función para x igual a menos 2? La primera de 2x más 3. O sea, es el mismo en este caso, ¿verdad? Y aquí hacemos lo mismo, evaluamos. Entonces sería el b por menos 2 menos 5, es decir, menos 2b menos 5. Y aquí tenemos el primer sistemita de ecuaciones. De esto yo veo que menos 4a más 3 tiene que ser igual a menos 2b menos 5. Bueno, la primera ecuación del sistemita es básicamente. Entonces ya lo tenemos ahí. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el otro valor que hay que analizar, que es precisamente 3, porque ahí también hay un cambio de criterio. Entonces, x igual a 3. Volvemos a hacer todo lo mismo. El límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, ¿cuál criterio utilizamos?
Bx menos 5. Correcto. Bx menos 5. Tiene que ser igual a la imagen de 3. Y eso a su vez igual al límite cuando x tiende a 3 por la derecha, que ¿cuál sería ahí el criterio? X más 1. Exactamente. Ya luego ya sabemos que el límite lo evaluamos, ¿verdad? En este caso va a dar 3x menos 5. Esta, la imagen también, porque ahí es donde tenemos en el segundo criterio la igualdad. Y aquí también evaluamos que sería a por 3, o sea, 3a más 1. Y de ahí sale la segunda ecuación, entonces. Voy a pasar este sistemita para acá. ¿Qué sería que? Ay, mira, no le puse. Este es el B. Entonces 3b más 5. Menos 5 y 3b menos 5. 3b menos 5 es igual a 3a más 1. Y ahora tenemos que resolver esto. Esto ustedes lo podían resolver ya sea a mano o en calculadora. Podían despejar una de las dos variables y sustituirla en la otra. O podían simplemente acomodar el sistema y meterlo en la calculadora. Voy a acomodarlo por si alguien lo hacía en calculadora. Vean que es menos 4a más 2b igual a menos 5 más 3. Ese más 3 pasa al otro lado a restar y sería menos 8. Y luego sería menos 3a más 3b. Y ese 5 pasa al otro lado a sumar, que sería 6. Y este sería el sistema con el que estarían trabajando. Si lo metían en la calculadora, y tenían que meter el menos 4, el 2 igualado al menos 8. Y luego el menos 3, el 3 igualado al 6. Vamos a ver cuánto da eso. Obviamente si querían lo hacían a mano, pero pues es más ágil hacerlo en cálculo porque tienen que seguir avanzando en el examen, ¿verdad? En la calcu gris creo que era como modo 54 y en la blanca es donde se meten a la cuadrática, pero le ponen sistema. Entonces ponemos menos 4, 2, menos 8 y menos 3, 3 y 6. Y dice que la primera variable me da 6 y b me da 8. Y listo, esto era la solución. No sé si tienen alguna pregunta sobre el procedimiento. Pues está claro. Todo claro, profe. Ok, Pero claro, perfecto. muy bien. Este era entonces el primer ítem. Ven que es muy importante siempre poner los límites, así como la función como tal, porque esto es la definición de continuidad. Había mucha gente que dejaba tal vez el límite botado y pues no es que está del todo mal, pero conceptualmente sí está mal. O sea, el procedimiento ahí medio iba, pero el concepto no. Y todo eso es fundamental que lo pongan en el examen porque si no, y realmente termina estando erróneo. Bueno, vamos con la número 2. La número 2 tenía un par de límites. Les dicen que no pueden usar L'Hopital. Eso se puede hasta después o solo si se los solicitan. Entonces, recuerden que para los límites hay una gran variedad de límites. Es importante que ustedes sepan identificar qué método utilizar para cada límite. No todos se pueden realizar por diferentes técnicas. Casi siempre hay una técnica que les va a ayudar a resolver el límite de una forma más sencilla. Los límites que tienen varias raíces, a menos de que fuera una
fórmula notable y que eso pasa normalmente cuando lo que tenemos es solo una raíz, ya sea cuadrada o cúbica, se hacían por racionalización, pero este caso no era así. Nosotros no tenemos ninguna fórmula notable para cuando una raíz es cuarta o de índice 4. Y además aquí hay una cuadrada y tienen exactamente lo mismo adentro. Entonces, donde yo identifico esto, tengo que darme cuenta que el método a utilizar es sustitución. Ese es como el primer paso. Vamos aquí a cortar el otro pedacito. Entonces, ¿cuál es la sustitución? Pues lo que está dentro de esa raíz. Pero además yo necesito sacar eso de la raíz para poder resolver, porque recuerden que mi problema está en 2. Si yo evalúo esto, me va a dar 0 sobre 0. O sea, el factor que me está indeterminando este límite es precisamente 2 menos x o x menos 2 o cualquier factor que se haga 0 en este valor. Entonces, yo necesito buscar con alguna técnica cómo reescribir esto de manera que pueda en algún momento simplificar cancelando ese factor que me está dando problemas. Entonces, la sustitución que voy a utilizar es una letra, una variable elevada a una potencia que sea el mínimo común múltiplo entre estos dos. Si yo tengo una raíz cuadrada y una raíz cuarta, necesito que ambos términos que están adentro salgan de ahí. Entonces voy a utilizar el mínimo común múltiplo, que en este caso entre 2 y 4 es 4, para que ambas puedan salir de ahí. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a tomar u a la 4 igual a x menos 1. De ahí tenemos pues que despejar la x porque vamos a tener que sustituirla, o sea, tenemos que u a la 4 más 1 es igual a x. Ahora, otra cosa importante, si x tiende a 2, entonces mi nueva variable u va a tender a 2 menos 1 en raíz cuarta. Bueno, eso lo voy a escribir mejor. Yo tengo que u a la 4 tiende a 2 menos 1, es decir, a 1. Lo que significa que u tendería a la raíz cuarta de 1, que pues termina siendo 1. Entonces, este límite yo lo puedo reescribir como el límite cuando mi nueva variable u tiende a 1 de 2 menos. Aquí vamos a sustituir, vean que voy a poner paréntesis porque ese menos le va a afectar a todo lo que vaya a sustituir como x, que es u a la 4 más 1. Y en el denominador nos va a quedar la raíz de un u a la 4 menos 2 veces la raíz cuarta de un u a la 4 más 3. ¿Eso qué significa? Que cuando yo simplifique, voy a tener 2 menos u a la 4 menos 1 distribuyendo y ahí abajo la raíz cuadrada de un u a la 4 es el valor absoluto de un u a la 2 menos 2 veces, y si le saco raíz cuarta a un u a la 4, pues me queda el valor absoluto de u más 3. El detalle es que aquí en realidad el u me está tendiendo a 1, que es un número positivo. Entonces, si yo evaluar ahí, pues eso va a ser positivo, así que el valor absoluto de algo positivo, recuerden que es la misma expresión, por lo tanto, en este caso, va a quedar sin ese valor absoluto. Aquí voy a sumar estos términos y vean que me queda 1 menos u a la 4 entre u a la 2 menos 2u más 3. Y ya a partir de este momento queda un límite muy sencillo, el cual vamos a poder factorizar. Entonces tengo límite cuando u tiende a 1. Ahí arriba, ¿qué técnica de factorización podemos aplicar? Diferencia cuadrados.
Ajá. 1 menos u a la 2 y 1 más u a la 2. El detalle es que eso se puede volver a factorizar. Mira, aquí he botado un menos. Y en el denominador, ¿qué podemos aplicar? Se puede hacer por inspección. Exactamente, podemos aquí hacer menos u y voy a poner aquí el 3 por 1, porque me va a quedar menos 3u y luego u que me va a dar menos 2u. Entonces aquí nos queda menos u más 1 y u más 3. Y arriba vuelvo a factorizar. Obviamente si alguien quiere factorizar arriba de un solo, pues perfecto. Otra vez diferencia de cuadrados. Y entonces vean que aquí yo tengo un 1 menos u, le di la vuelta nada más para que se viera más claro. Y ven, aquí es donde ya estoy cancelando. ¿Quién estoy cancelando? El término que se hace 0 en 1. Originalmente el problema estaba en 2, pero obviamente como hice el cambio de variable, ahora el factor problemático es este que acabamos de cancelar. Y ya ahora sí se supone que cuando evaluemos esto nos va a dar un número. Entonces de aquí simplemente tenemos que evaluar. Y esto va a ser igual a tener 1 más 1 por 1 más 1 a la 2 entre 1 más 3. Vean que eso es 2 por 2 entre 4, lo que significa que termina dando 1. Y listo, así es como se resolvía este límite. No sé si tienen alguna duda. Profe, ¿por qué era que yo, cómo quitaba el valor absoluto ahí? Básicamente usted el valor absoluto de una expresión, si lo que está ahí adentro es positivo o igual a 0, lo saca igual. Y si es negativo, lo saca con un menos adelante. Pero vea que si usted aquí un 1 a la 2 lo evalúa en 1, y eso obviamente es positivo. Entonces lo saca igual, lo saca como un 1 a la 2. Y en el caso del valor absoluto de u, si usted lo evalúa en 1, pues eso es un número positivo, ¿verdad? Es 1. Entonces igual, lo saca exactamente igual. Ah, ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una duda. Al inicio, esa raíz cuarta de x menos 2 se puede cambiar directamente a u, Esa raíz cuarta, perdón. de x menos 1, al puro Ah, inicio del límite. sí, ¿se puede qué, perdón? Cambiar directamente a u. Eh, Es que no le entiendo la pregunta. O sea, que si usted puede pasar de aquí directo a aquí. Digamos, la raíz cuarta de x menos 1 yo puedo intercambiarla por u, como digamos, por lo que se hizo este. Ah, es que su cambio de variable sea esto. Ajá, eso. Sí. Pues de que puede, pero no estoy muy segura si llega. Sí, bueno, yo lo estaba haciendo así y sí me llegó. Pues entonces sí, todo bien. O sea, esta Ah, no es bueno, la sí. única sustitución, ¿verdad? Pero es como la que normalmente se enseña recomendada porque es lo más sencillo, pero sí hay sustituciones creativas que igual van a llegar. Ujú, Ok, gracias. con gusto. Em, ¿Alguna pregunta o seguimos? Todo bien, profe. Está bien. Bueno, entonces continuamos por acá. Vamos con el segundo, recortarlo. Bueno, no.
Déjalo ahí. Ese es cortito. Bueno, este segundo límite es un límite que si ustedes lo veían, no se podía hacer factorizando, no se podía racionalizar, obviamente. No es un límite normal de los que tienden a infinito, porque de aquí no era como saquemos factor común forzado. O sea, era un límite bastante particular. Entonces uno lo que va haciendo es esto, descartar métodos. El detalle es que cuando yo veo un coseno aquí de un montón de términos, yo ya empiezo a sospechar que puede ser que eso se haga con teorema de intercalación o del sándwich. ¿Por qué? Porque puedo acotarlo. Recuerden que el seno y el coseno está acotado entre -1 y 1. Y la tangente, no, perdón, el arco tangente está acotado por menos pi medios y pi medios. Y tras de todo, les están poniendo aquí exponenciales. Entonces, ese era como el indicador para darse cuenta que era por teorema de intercalación. Entonces, simplemente iniciamos poniendo que el coseno de todo esto de aquí está entre -1 y 1 y voy construyendo la función. Luego, ¿qué es lo único que le falta? Pues el 7x entre 5x. Entonces yo pongo aquí menos el 7x entre el 5x menor o igual el 7 a la x coseno de x a la 2 menos 2x más 5 entre el 5 a la x y menor o igual el 7 a la x entre 5 a la x. Yo ya construí mi función. Ahora tenemos que aplicarle el límite. Entonces, el límite cuando x tiende a menos infinito de menos. Y esto es un 7/5 a la x. ¿Por qué? Para verlo como una función exponencial. Menor o igual al límite cuando x tiende a menos infinito de 7 a la x coseno de x a la 2 menos 2x más 5 sobre 5 a la x. Y eso es menor o igual al límite cuando x tiende a menos infinito de 7 sobre 5 a la x. Y aquí es donde hay que acordarse de las funciones exponenciales. ¿Esta función es una exponencial creciente o decreciente? Si su base era mayor a 1, ¿crece o decrece? Crece, ¿no? Exactamente. Entonces ella se veía así. Ella es asintótica al eje X y ahí va a empezar a crecer. Es una exponencial creciente. Esto que está aquí es y igual a 7/5 a la X, ahí a grandes rasgos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el límite cuando él tiende a infinito? Negativo. ¿Qué está pasando con esta función en menos infinito? ¿Para dónde está yendo? ¿Mm? ¿Hacia dónde tiende esa función? Hacia 0. Aquí se ve precisamente porque es asintótica. Ella se va a empezar a acercar un montón a 0, pero no va a llegar a ser 0. Entonces simplemente esto da 0 y esto también da 0. Porque recuerden que este menos aquí yo lo puedo sacar y me queda el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función como tal. De hecho lo voy a poner ahí afuera para no hacer un paso más.
Y entonces ya queda que este límite está entre 0 y 0. Y si está entre 0 y 0, no queda de otra que precisamente de 0. Que eso, para eso es que hacemos el teorema del sándwich, ¿verdad? Para lograr que esté entre dos límites que tienden al mismo valor. Y listo. Entonces, por lo tanto, este límite iba para 0. Entonces, ¿cuál es el secreto de saber qué aplicar o cómo resolver un límite? Pues que hay que conocer las técnicas y además lograr identificar para qué es que se usa cada técnica. Porque muchas veces, ustedes obviamente puede ser que vean los videos o vayan a clases o lo que sea y vean al profesor resolverlos, pero hasta que ustedes no se sienten hacer una gran lista de ejercicios y donde poco a poco aprendan a identificar cuál es la mejor técnica, es ahí donde van a lograr identificar con solo ver el límite cuál es la mejor técnica que va a servir para resolverlo. Como dije, no siempre es única, pero la mayoría de las veces uno la ve y ya se da cuenta cuál es la forma más sencilla de resolverlo. ¿Alguna pregunta con este? No se sabía cuando se movía de izquierda, de derecha a izquierda, porque casi siempre se mueve al revés. ¿Cómo se mueve de derecha a izquierda? ¿De qué está preguntando? La función que tiende a cero, pero parece que tiende a, no sé, un número más arriba. O sea que, Por ejemplo, esta función, cuando usted tiende a menos infinitos, porque aquí se va alejando cada vez a menos infinito, y ve que la función es asintótica y sus respectivas imágenes se acercan al cero. Pero más bien cuando usted lo analiza hacia más infinito, empieza a ver que las imágenes, conforme usted se aleja, van a empezar a crecer. Entonces ahí iría más infinito. Pero esto es es para la creciente, ¿verdad? Para la decreciente va a ser completamente lo contrario. Por eso es tan importante que puedan saber graficar las logarítmicas y la exponencial y no solo graficarlas, sino interpretar, ¿verdad? ¿Qué pasa con el límite para menos infinito y para más infinito? Que de hecho eso es un mini tema de los límites, ¿verdad? El analizar los límites de las funciones exponenciales y logarítmicas, porque se pueden analizar por separado o bien tener que utilizarlos para calcular otro límite, como este ejemplo. Bueno, bueno, está listos. bien. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, esta era la pregunta 2 de límites. Vamos ahora con la tercera. La tercera les pedían hallar una derivada. Pero esta función es implícita, ¿verdad? ¿Eso qué significaba? Pues precisamente aquí les dicen, se define tal función implícitamente a y como función de x. ¿Eso qué significa? Que y es una función en términos de la variable x. Entonces, de una vez yo tengo que pensar función y x variable. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo una función, va a ser la derivada de f. ¿No? Y cuando yo derive una variable, pues la variable de x es simplemente 1. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. ¿Cuál es el segundo cuidado? Las reglas de derivación, regla del producto, regla del cociente y regla de la cadena. Aquí con solo ver podemos identificar dos. Aquí, ¿qué vamos a tener que aplicar? ¿Regla de qué? De producto. Regla del producto. Y en el otro lado, en esta de aquí, ¿qué tenemos que aplicar? Regla de la cadena.
¿Por qué? Porque es una función compuesta. Mi función original básica sea la x, pero ya aquí no le están poniendo solo x, le están poniendo x y a la 2. Y tras de todo, de que tienen que aplicar eso, como es un producto, tiene que también aplicarle regla del producto. O sea, van las dos. Entonces empezamos. Yo tengo mi función y por arcotangente de x igual a e a la x y a la 2 más 2. Entonces, voy a escribirlo paso a paso. Primero hay que derivar y dejar arcotangente sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Esa es la regla del producto para la parte izquierda. Y esto va a ser igual a, hay que aplicar primero regla de la cadena, es decir, derivamos la exponencial y cuando yo derivo una exponencial es ella misma, pero hay que multiplicarlo por la derivada de lo de adentro y la derivada de 2 que es 0. Ahora sí voy a derivar todo esto. La derivada de y es una función, entonces se mantiene como y' por arcotangente de x más, y ahora que estoy viendo esta no llevo a la derivada, esta es y solita, que la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Ahora sí, la pregunta, ¿cuál es la derivada de arcotangente? La derivada es de las básicas que hay que saberse. ¿Cuál es? En este caso sería 1 dividido entre 1 más x cuadrado. Correcto, esa misma. Gracias. Y continuamos. E a la x, y a la 2 por... Y tenemos que volver a derivar esto por regla del producto. Entonces, la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Yo aquí estoy poniendo todos los casos, todos los pasos. Obviamente esto no es necesario, ¿verdad? Entonces, y' arcotangente de x más y sobre 1 más x a la 2 es igual a e x y a la 2 por x', ¿cuál es la derivada de x? 1. 1 por y a la 2 más x por, ¿y cuál es la derivada de y a la 2? 2y. 2y por, porque esto es como si tuviéramos f de x a la 2 derivado. Tengo que hacer 2 por f de x, pero por regla de la cadena, f es una función, entonces tengo que derivar la función. Recuerden que cuando ustedes derivan aquí una función, que en este caso es y, siempre derivan normal y luego va a quedar multiplicado por la derivada de dicha función. Voy a dejarles eso aquí. Y bueno, aquí hay que despejar. Entonces voy aquí trabajando un poquito. Esto es igual, vamos a distribuir. Esto me queda e x y a la 2 por y a la 2 más e x y a la 2 por x por 2y'. Y pues ya sabemos el cuento, ¿verdad? Hay que pasar todas las y' a un lado para poder despejar. Entonces aquí voy a pasar el 2xy a la xy a la 2y' y al otro lado dejo esta de aquí
Aquí les estoy cambiando el orden solo para mayor facilidad. Saco a factor común el y'. Me queda arco tangente de x menos 2xy a la xy a la 2. Y eso es igual a y a la 2 a la xy a la 2 menos y entre 1 más x a la 2. Y finalmente, casi no me cabe, pero lo voy a poner aquí, y' es igual a y a la 2 por xy a la 2 menos y entre 1 más x a la 2, todo eso entre arco tangente de x menos 2xy xy a la 2. Y listo. Ahí depende del lado para el que pasaran las cosas, puede ser que les quedara signos contrarios, pero no pasa nada. Así era como llegábamos al mi y'. ¿Estamos claros con este ejercicio? Bueno, entonces continúo. Muy bien, ahora les daban esta función y les pedían utilizar primero la definición para demostrar que esta era la derivada y ya luego en la parte B determinar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esa función, específicamente en el punto 0,-1. Ok, entonces la parte A era muy algebraica. Y es muy importante aplicar bien ahí la definición. Algo en lo que suelen fallar mucho es precisamente esto, que tal vez no montan bien la definición y ya obviamente ahí el resto del problema no les va a dar bien. Entonces vamos a escribir inicialmente la definición. En este caso la definición es el límite cuando h va para 0 de la función evaluada en x más h menos la función original, todo dividido entre h. Entonces, ahora sí, el límite cuando h va para 0 de, y aquí está el mayor problema que suelen tener. ¿Quién es f de x más h? Esto es una simple composición en donde en lugar de la variable x, yo escribo todo lo que está aquí adentro que me dice que lo evalúe. Porque si mi f de x está dado por menos raíz de 3x a la 2 más 1, simplemente si en lugar del x tengo x más h, pues eso es lo que vengo a escribir aquí. Entonces, ¿qué me queda? Menos la raíz cuadrada de 3, abro paréntesis, x más h a la 2. O sea, vean que aquí simplemente donde está el x estoy escribiendo eso, más 1. Y eso es todo. Evalúo donde sea que aparezca la variable x más h. Luego, menos la función original. Ojo que hay que tener cuidado porque está el menos de la definición y luego la función que ya por sí también tiene un menos. Y todo eso entre h. ¿Todo el mundo claro con la definición? Sí. Ok, muy bien. Ahora eso de ahí, ese x más h es una fórmula notable, hay que resolverla.
Entonces, bueno, en realidad no, bueno, sí, resolvámosla de una vez. 3. Recuerden que es el primero a la 2 más 2 veces el primero por el segundo más el segundo a la 2. Y luego más 1. Y ahora ese menos por menos lo convertimos en más. 3x a la 2 más 1. Y ven que es un límite que tiene dos raíces cuadradas en donde lo de adentro son cosas diferentes. De una vez, ¿qué método de resolución tengo que utilizar aquí? Cuando tengo dos raíces cuadradas, tengo que hacerle este límite. Lo racionaliza. Exactamente. Ahora vean un detalle importante. ¿Por qué le di vuelta a esto y además distribuí? Muy sencillo. Porque puede ser que si no tienen cuidado, pongan mal el signo a la hora de racionalizar. Ustedes están acostumbrados a la fórmula a menos b y poner a más b. En realidad, como van a poner el del más, no les va a afectar. Pero por si acaso, tal vez para que se vea más claro, ¿verdad? Que precisamente este es el a menos b y que vamos a poner el término a más b de la diferencia de cuadrados. No sé si me di a entender con eso que acabo de decir. Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, y racionalizamos ahí arriba y abajo, ¿verdad? Este, muy bien, ahora sí, ya racionalizando, podemos quitar esas raíces. No voy a hacer el paso intermedio de elevado a la 2. ¿Verdad? Yo creo que ahí todos tienen eso claro. ¿Verdad? Que si hago a menos b y a más b ya me queda el a a la 2 menos b a la 2. Y el a a la 2 es esa raíz al cuadrado que me queda 3x a la 2 menos 1. Y luego menos esa otra raíz al cuadrado que me queda todo lo de adentro solito. Y bueno, de abajo me queda todo eso. Ahí sí no puedo hacer nada. Ahora hay que distribuir ese menos. Voy a hacer esto. Entonces me queda el 3 negativo, el 6xh, este también y el menos 1. Entonces vean que estos dos se cancelan. Y ese más 1. Ah, mira, ya vi que es. Este también era este era un más, entonces por eso también se tiene que cancelar. Porque yo me di cuenta de esto, porque yo sé que yo abajo tengo que cancelar el h porque tiende a 0. Recuerden que este es el factor problemático. Entonces, en este tipo de límites por definición, bueno, en derivada con la definición, que es un límite, siempre arriba me van a tener que quedar términos que solo tengan h, porque yo voy a sacarlo a factor común
y voy a poder cancelar. Entonces aquí, esto me va a quedar el límite cuando h va para 0 de menos 6xh menos 3h a la 2 sobre h por de la raíz de 3x a la 2 más 1 más la raíz de 3x a la 2 más 6xh más 3h a la 2 más 1. Ya luego sacamos a factor común el h, menos 6x menos 3h, y abajo el h, otra vez esto, 3x a la 2 más 1, más la raíz de 3x a la 2 más 6xh más 3h a la 2 más 1. Se simplifica, es decir, ya cancelamos el término problemático y ya solo nos queda evaluar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando evaluamos en 0, vean que esto se va, se hace 0. Esto también se hace 0 y esto. ¿Y qué me queda? Menos 6x sobre 2 veces la raíz de 3x a la 2 más 1, que es simplificado, es menos 3x entre la raíz de 3x a la 2 más 1, que precisamente era pues a lo que había que llegar, ¿verdad? Entonces, listo, ya llegamos a demostrar que por definición esa es la derivada. ¿Alguna pregunta aquí? Profe, ¿de dónde salía ese 2 que se está multiplicando al 3x2 más uno abajo? Porque vea que aquí me queda esta y aquí me queda una raíz igual de 3x a la 2 más 1. Entonces, si sumo dos iguales, me dan 2 veces esa raíz. ¿Sí o no? Sí. Sí, igual lo voy a escribir aquí por si acaso. Bueno, eso sería. ¿Estamos claros? Sí, Ok, perfecto. Y para finalizar, me dan esta gráfica y me piden el valor de x donde la primera derivada es 0. Okay, aquí es muy importante la teoría. La primera derivada igual a 0, ¿qué significa? Que ahí hay ¿qué? Un mínimo o un máximo. Exacto. Un mínimo o un máximo. Entonces, ¿cuál podía ser ahí la respuesta? Ojo que son locales, ¿verdad?
o 0,5. Exacto, aquí y aquí. Entonces podría ser un medio o menos un medio. Muy bien. Luego les preguntan que un intervalo donde la segunda derivada es negativa. ¿Qué significa que la segunda derivada sea negativa? Es cóncava hacia abajo. Exactamente. Cóncava. Es decir, es cóncava hacia abajo. De paso, escribamos de qué pasa si más bien es mayor a 0, ¿verdad? Es convexa. Para que les quede aquí. Entonces, en este caso, ¿dónde era cóncava hacia abajo? ¿Qué podían responder ahí? ¿Qué pedacito? De menos 1 a 0. ¿Y cuál otro? 0 a 1. De aquí. De 3 a más infinito. De hecho, esto vamos a ir escribiendo todo. Si la segunda derivada es 0, ¿qué había ahí? Un cambio de concavidad. ¿Cómo se llaman los cambios de concavidad? Punto de inflexión. Ajá. Punto de inflexión. Que de hecho esto era punto crítico, ¿verdad? ¿Qué pasa si la primera derivada era positiva? ¿Cómo es la función original? ¿Qué me da eso? La monotonía. Entonces, si es positiva, crece, creciente, y si no, decreciente. Esto es fundamental que lo sepan, es la teoría. Entonces ya eso les permite resolver esto. ¿Qué significa aquí? Que el intervalo donde la primera derivada es positiva, pues que crece. Entonces tenemos un montón, tenemos este intervalo, tenemos este intervalo, tenemos este intervalo, este y todo esto. Es decir, aquí habían un montón de opciones, desde menos infinito hasta 3, desde menos 1 hasta un medio, perdón, menos un medio. Luego vuelve a crecer de un medio a 1 en este pedacito. O lo pueden poner unido desde un medio hasta 2, pero aquí lo voy a poner de 1 a 2. O bien de 3 a más infinito. Esas son todas las posibles respuestas. Y ya luego un valor donde la función p es continua pero no derivable, eso casi recuerdo que sí la mayoría lo puso. ¿Cuál es? Donde hubiera un pico en este caso, ¿verdad? Que es en 2, aquí. Recuerden que en este tipo de picos la función no es derivable. De hecho, por eso aquí, a pesar de que uno pensaría que eso es un máximo relativo, simplemente ahí la derivada no existe. Porque recuerden que la primera derivada igualada a 0 o no existe es donde hay un valor, un punto crítico. Pero en este caso, aquí la derivada no existe. Y de hecho se los voy a dejar aquí marcado. Que aquí f' no existe.
precisamente por eso, porque es un pico. Y ya luego, un valor de x donde la función presenta una discontinuidad evitable, por definición, una discontinuidad evitable, el límite sí existe. Entonces, es donde hay un agujero. Es decir, aquí habían varias. Bueno, no, en realidad solo una. Porque vean que esta es la única en donde el límite por la izquierda y la derecha es el mismo, pero la imagen no existe. En este otro hay un agujero, pero los límites laterales son distintos, al igual que aquí. Entonces, en estos dos puntos, en -1 y en 3, era una discontinuidad inevitable porque los límites no existían. El límite general no existía porque los laterales eran distintos, pero en este los límites laterales son iguales y la imagen es lo que no existe. Entonces, es discontinuidad evitable en 1. Y listo. Eso era el primer examen del módulo 1. No sé si tienen alguna pregunta. Todo claro, profe. Ok, perfecto. Mi recomendación es que de verdad, cuando estudien, estudien la teoría, identifiquen, ok, eh, por ejemplo, yo factorizo con los límites de donde tengo polinomios, racionalizo con los límites que tienen raíces, pero solo las cuadráticas o las cúbicas, porque son de las que ustedes conocen las fórmulas notables. Ya las otras posiblemente es porque son con sustitución. ¿Qué pasa con los límites cuando el x tiende al más o menos infinito? Que son casi siempre factor común forzado, o bien el caso que vimos ahora, que era más bien con teorema del sándwich, ¿verdad? Que ese es como ya para casitos muy particulares. También saber el comportamiento de las exponenciales, logarítmicas, qué pasa con ellas en los infinitos, todo ese tipo de detalles. Luego, cuando derivan, tener cuidado con todas las reglas. Desde el inicio, identificar las reglas que van a ir a aplicar. Si voy a aplicar regla del producto, del cociente, tras de todo, si es implícita, tener esto muy claro a la hora de derivar. La definición, como les dije, lo más importante es que la apliquen bien. O sea, esto es una simple composición de funciones, por decirlo así, que yo voy y evalúo la función en lo que sea que me están diciendo aquí adentro y ya luego el resto es algebraico y de esta parte saberse bien la teoría, ¿verdad? Y así sucesivamente con los demás temas. Ah, bueno, ahora que me acuerdo aquí nos faltó una parte, la parte B, ¿verdad? Que la dejé botada. La voy a hacer. Era bastante rápida en realidad. Vean que aquí era al determinar la ecuación de la recta, em, específicamente para ese punto. Bueno, la ecuación de la recta tangente. Entonces recordemos que una recta es un y igual a un mx más b. No obstante, en este caso, la pendiente corresponde a la primer derivada evaluado en el x específicamente. O sea, aquí la pendiente corresponde a f' evaluado en 0. Lo que significa que nada más vamos a evaluar esto en 0, la que ya acabamos de calcular. Pero de arriba eso es 0 y 0 sobre 1 que termina dando 0. Determina la ecuación de la recta tangente en el punto. Ah, mentira. Es de la recta tangente. No es, sino está. Ay,
En el punto, no, sí, ¿verdad? 0, menos 1. No, sí, sí. Ay, me daba 0 y luego el valor de B. El valor de B, ¿cómo se calculaba? Se despeja. Y menos mx. Entonces el B es igual a el Y, que es menos 1, menos el M, que es 0 por la variable, perdón, por el X. Y eso es igual a menos 1. E igual a menos 1. Pero esto termina la ecuación en ese punto. Y ahí sí. Una pregunta con esta. Profe, Ujú. en otros casos, si es necesario que igualemos el Y con el resto de la fórmula, a ver si ambos lados nos da igual, El Y con el resto de la fórmula. con el mx más b. Aquí sí nos va a dar exactamente igual, pero así como por comprobar, no. Eh, para Ya con comprobar el, que si el punto. este, es que ahí en la fórmula dice y es igual a mx más b, entonces para saber que lo hicimos mal, que no lo hicimos mal, Ujú. ya sustituyendo los valores, a ver si nos da igual, si y nos da igual al mx más b. Mm, Pero digamos, es que mx más b yo lo creé con esto, el m es 0 y el b es menos 1, entonces di 0 por x va a ser 0 y más b que es menos 1. Sí, en este caso sí nos va a dar Ujú. igual, pero no es necesario que en algún otro caso comprobemos. Y pues si usted quiere comprobar para estar seguro, todo bien, ¿verdad? Pero sí, normalmente este es el ejercicio como tal, digamos, calcula el m, el b y la forma y listo. Sí, Sí, profe. ok, aquí podemos ver el x y bueno, entonces, sí, eso sería, muchachos. Ya saben, sigan repasando bastante la teoría. Si tienen alguna pregunta de algún ejercicio que están haciendo y se quedan pegados, ya saben que nada más me escriben. Ahí varia gente a veces me escribe y me pasa el ejercicio y me dicen, profe, ya aquí me pegué, ¿qué puedo hacer? Y no hay ningún problema, ¿verdad? Ahí les voy ayudando. Pero, repito, es muy importante que manejen bien la teoría. Si no se maneja la teoría es casi imposible resolver bien un examen. Entonces, ese es mi consejo.
Y sí, eso sería, si no tienen alguna otra duda. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Más tarde les paso la presentación. Voy a continuar con el examen de módulo 2 en un ratito y ya luego les paso esto. Muchas gracias, profe. Bueno, con gusto, que pasen buenas noches. Buenas noches.